Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Bolaños. Me han pedido que haga esta pequeña presentación en manera de video para compartir con ustedes algunas experiencias de vida que nos llevan hacia la idea de fomentar el espíritu empresarial. Entonces quiero decirles que en este momento yo tengo ya 60 años, tengo más o menos 30 años de ejercicio profesional, pero quiero también compartirles que mi amor o mi vocación hacia el emprendimiento no inició después de haber iniciado o terminado los estudios como profesional. Mi amor por el emprendimiento, inclinaciones por el emprendimiento iniciaron mucho tiempo antes, cuando yo era niño. Y entonces tengo que hablarles un poquito de mis entornos, dónde viví, cómo viví, qué me motivó, etc. Nací y crecí en Pasto. Ahí tuve una niñez muy bonita, pero después nos fuimos a vivir a Mocoa. Y en Mocoa, Putumayo, tuve ya unas experiencias más hacia la prepubertad y la pubertad. Y ahí comenzaron algunas iniciativas de emprendimiento. Recuerdo que con mis amigos de barrio, para esa época había unas latas de aceite, galones de aceite, que se partían de manera diagonal y se hacían recogedores de basura. Nosotros hacíamos esos recogedores y los salíamos a vender, y con eso teníamos alguna plática para pagar nuestras necesidades de niños. Posteriormente, entonces, me mandan a estudiar a Popayán, y la plata que me mandaban para el sostenimiento pues no alcanzaba. Yo tenía que hacer algunas estrategias de ahorro y de generación de otros recursos que me permitieran en un momento dado invitar a una amiga o a una novia al cine o a alguna actividad complementaria, porque en la casa no me mandaban dinero para eso, me mandaban dinero para pagar los gastos del estudio y para pagar la comida y la dormida. Pero en gusticos no, había que generar sus propios ingresos. Entonces, para esa época yo ya había entrado a una organización juvenil que es el Movimiento Scout, y era un beneficiario, protagonista del programa como joven. Y por supuesto desde ahí nos inculcaban la cultura del ahorro, la cultura del emprendimiento, la cultura de los proyectos, para poder gestionar los recursos con los cuales uno podrá autosostenerse. Después volvimos nuevamente a Paz, donde desarrollé mi juventud. Hicimos unas iniciativas interesantes de emprendimiento, de diversos órdenes, muchos sociales y muchos de orden privado, con éxito y sin éxito. Y finalmente me fui a estudiar a Cali, donde me he quedado los últimos 30 años, desde joven adulto hasta adulto mayor. Y aquí he desarrollado prácticamente toda mi vida profesional. Entonces ahí quiero comentarles que desarrollé un perfil, ese perfil emprendedor hacia la parte social y un emprendedor hacia la parte privada. Como emprendedor de la parte social, lo que uno busca es generar riqueza, no en beneficio individual, sino en beneficio de la sociedad, en beneficio del colectivo. Entonces se busca tener beneficios económicos, por supuesto, pero la forma como se distribuyen esos beneficios económicos no son para las personas en términos de dinero, sino que son en términos de servicio. Entonces, tener ese tipo de emprendimientos sociales dan una satisfacción muy grande, por supuesto, pero no necesariamente dan formas de vida de largo plazo. Y en cambio, los emprendimientos de carácter privado sí permiten a las personas recibir los beneficios económicos y capitalizarlos en su propio patrimonio. Entonces hay que tener esa diferencia entre lo que es ser un emprendedor social y un emprendedor privado. He tenido ese perfil hacia esos dos campos, me sensibiliza la parte social, como también obviamente me llama la atención construir un patrimonio para poder sostener la familia y poder en un momento dado sostener la vejez. Mi espíritu siempre ha sido inquieto, busco mejorar, busco opciones de satisfacer necesidades, soy crítico, franco, directo, no me quedo callado, pregunto, confronto, hablo, digo, muy comprometido cuando asumo una tarea, leal, perseverante. Esto es un elemento muy importante en un emprendedor. Uno no debe darse vencido en las primeras de cambio, tiene que avanzar. Y quizá estos dos últimos elementos pueden ser
o defectos o virtudes dependiendo de la necesidad o de la forma como se maneje para cada caso. Impaciente y perfeccionista. Cuando uno tiene estos temas de la impaciencia y la perfección, pues busca siempre mejorar y lograr el mejoramiento en el menor tiempo posible, pero eso genera estrés y eso genera también insatisfacciones en las personas que rodean y hay que saberlo manejar. Y me ha generado, por supuesto, dificultades en la vida que he tenido que ir aprendiendo a hacerlo de una mejor manera. Desde ese espíritu independiente, crítico, búsqueda de soluciones, generé lo que en este momento nosotros hablamos como el propósito de vida. De hecho, vamos a hacer un taller orientado hacia el propósito de vida. Y el propósito de vida lo que busca es tener herramientas para saber cuál es la razón de la vida, por qué estamos aquí, por qué vinimos a este mundo. Y en ese momento, pues entonces uno combina una serie de elementos, lo que a uno le gusta, lo que uno es bueno, lo que el mundo necesita o la sociedad necesita, por lo que a uno le pagan, y con eso construye este concepto de lo que es el propósito de vida. Mi propósito lo planteé en estos términos. Yo soy una persona que facilita procesos de desarrollo humano para la administración y ejecución de los recursos. De hecho, mi formación es de carácter financiero. Busco con esa administración y ejecución de recursos una responsabilidad social en la búsqueda de beneficios individuales de la parte privada y beneficios colectivos, como lo habíamos visto. Y en ese mundo pues he desarrollado proyectos que están enfocados en dos áreas de acción, lo que es la parte de la docencia. Soy docente por vocación, hace 30 años ejerzo la docencia en el mundo universitario y ejerció también la consultoría hacia empresas medianas, pequeñas, grandes, etc., desde un propósito social y desde un propósito privado, por supuesto. He desarrollado unos proyectos interesantes desde lo social. Para empezar, pues yo soy parte de un movimiento mundial que es el movimiento Scout. Desde niño les comenté. Y desde los años 80 empecé a ser adulto que aportaba al proceso. Y desde ahí teníamos que mirar cómo íbamos a financiar las actividades de los grupos Scout. Entonces, desde los años 80 estoy desarrollando estrategias que permitan el financiamiento de esos grupos donde pueden los muchachos de diferentes estratos socioeconómicos ser beneficiarios y protagonistas del programa Scout. Ya en el mundo profesional, entonces me especialicé en dirección de proyectos de tipo social. Entonces, con la Fundación Bavaria, desde el año 2012 al 2015 desarrollamos unos proyectos de fortalecimiento de competencias para atenderos. Lo hicimos en el Valle, fundamentalmente, más o menos 800 familias en 5 proyectos. Hicimos un proyecto muy interesante en el norte del Cauca en el año 2016 para fortalecer proyectos productivos de economía familiar, madres cabezas de hogar y personas del sector rural que necesitaban generar ingresos para apoyar a sus parejas en la economía familiar. 350 familias trabajamos en ese proceso. Algo parecido en el 2015, pero ya en este caso fue apoyando a organizaciones de base. Las organizaciones de base son las cooperativas, las fundaciones, las ONGs, etc. Y entonces trabajamos con asociaciones de indígenas, asociaciones de negritudes, etc. Y más o menos atendimos una población cercana a las 250 familias. Y también apoyamos un proceso en el eje cafetero, de un proyecto de visa para fortalecer a los microempresarios. Y creo que fue una experiencia de vida muy, muy interesante. Nos fuimos a vivir a cada una de esas zonas y logramos unos resultados muy interesantes. Desde el mundo privado tengo también unos logros importantes. Desde el año 90, cuando me gradué, empezamos a hacer unos procesos. Tenía un sueño de construir una empresa de consultoría y la armamos con un grupo de amigos. Esa empresa de consultoría ha permanecido a lo largo del tiempo, ya lleva unos buenos años, pero se ha transformado.
es el mismo concepto de consultoría, pero ha tenido nombres distintos porque han habido actores distintos, asociados, amigos, socios, etcétera. Y en función de eso, entonces la empresa de consultoría ha ido cambiando de nombre para darle cabida a las diferentes formas de asociación. También en ese proceso construimos un proyecto, fue una escuela de aprendizaje interesantísimo. Creamos una empresa con vocación exportadora por allá en los años 89, todavía no me había graduado. Y digo que fue un proceso de aprendizaje muy costoso porque nos quebramos casi de entrada, pero aprendí cantidades. Y en ese proceso de aprendizaje, por supuesto, logré capitalizar unos conocimientos que me permitieron ser un mejor consultor y ser mejor docente. Entonces, a pesar de que ese proyecto desde lo económico no fue exitoso, desde el conocimiento y desde la formación profesional, es un proyecto que yo le tengo un agradecimiento muy grande. Por supuesto, la quiebra fue muy grande, fueron casi 7 años de deuda, pero el aprendizaje fue extraordinario. Yo recogí después con el tiempo esa pérdida y logré capitalizarla. También formamos una empresa que, siendo de origen familiar, no es una empresa familiar, no le damos tratamiento familiar, una empresa de ingeniería y consultoría ambiental, la creamos en el año 99. Yo formé parte de la junta directiva hasta el año 2012 y luego ya mis hermanos y otros socios continuaron con el proceso, pero crear esa empresa fue una experiencia muy interesante. Porque surge de una época de crisis. El año 99 fue una época de crisis económica en el Valle del Cauca y en Colombia, y producto de esa crisis nace este proyecto empresarial. Eso quiere decir que las crisis son oportunidades de cambio, oportunidades de mejora, y esta empresa hoy en día tiene proyección nacional, ha exportado y da empleo más o menos a 70 personas en diferentes segmentos administrativos, productivos, comerciales, etc. Por supuesto, también creamos una empresa de comercio, de producción de productos y comercio. No fue muy exitosa, la liquidamos. Lo que quería decirles con esto es que no todas las empresas que uno crea necesariamente terminan generando beneficios económicos. Uno no puede valorar solamente a las organizaciones por los beneficios económicos. Cada proceso deja unos aprendizajes donde uno sí los capitaliza. El siguiente proceso, a pesar de que el anterior no haya sido exitoso, el siguiente proceso será mejor. Y son más las veces que uno pierde que las que uno gana, pero cuando uno gana, recupera esas inversiones. Entonces, hacer empresa, hacer procesos de emprendimiento, requiere, por supuesto, tener unas habilidades que uno, algunas las tiene de manera innata y otras las tiene que adquirir. Hay gente muy capaz, muy buena en la parte comercial, que es muy mala en la parte productiva o en la parte administrativa, o viceversa. Alguien muy bueno en la parte productiva no tiene capacidades o habilidades para la parte comercial. Entonces eso plantea que uno tiene que asociarse adecuadamente, conociendo justamente las limitaciones y las fortalezas de cada individuo. Y en esto quiero invitarlos a que ustedes exploren esa oportunidad de formarse como empresarios, formarse como emprendedores, porque hoy en día buscar trabajo cada día es más difícil y las oportunidades son muy escasas. Hay mucha demanda de trabajo y poca oferta. Entonces uno tiene que generar su propia fuente de trabajo y para eso hay que prepararse. Muchísimas gracias. Espero haberlos inspirado con este ejercicio y dar un inicio a este proyecto de emprendimiento. Un abrazo, que estén bien.